Hola mis queridas valientes, hoy vengo con un nuevo episodio en el que estuve conversando sobre migración con mi amiga Carla Méndez. Carla es venezolana igual que yo y hace 8 años que salió de Venezuela con la idea de pasar 2 meses en Canadá, pero terminó quedándose por 6 años. Lo más curioso es que ella antes de irse sabía muy poco inglés y en esos 6 años tuvo que reinventarse por completo. Además también decidió estudiar una carrera entera en un idioma que desconocía, que era el francés. Y todo eso lo llevó a muchísimo crecimiento, muchísimo aprendizaje, pero bueno, por supuesto que enfrentándose a muchos desafíos y muchas resistencias. A principios del año 2022, Carla volvió a emigrar. Esta vez lo hizo para Europa, porque sintió un llamado interno muy fuerte que la trajo hasta acá. Así que ella volvió a empacar nuevamente para 2 meses, que fue lo que pensó que iba a durar su viaje, pero en realidad se terminó quedando en Croacia, después de haber viajado por varios países de Europa como España, Portugal, Italia, Francia, entre otros. Allí en Croacia, Carla descubrió el amor y decidió quedarse por mucho más tiempo. En este episodio ella cuenta toda su historia migratoria y también conversamos sobre temas fundamentales acerca de la migración, como por ejemplo la importancia de conocer tus motivaciones a la hora de emigrar y el tener la certeza de que podemos lograr todo lo que queramos aunque no sepamos cómo. Ahora sí, estamos grabando. Carla. ¡Bravo! Por fin, estamos aquí contra viento y marea, contra nuestras propias resistencias. Exactamente. Varios obstáculos, a ver si seguimos o no. Sí, yo creo que, no sé tú, pero yo creo que son mis propios nervios. He estado tan nerviosa con esto, tantas ganas de hacerlo como de no hacerlo por los nervios, ¿no? Todavía ayer yo decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Debería ponerme, no sé, algo fácil, enseñar a hacer tortas de chocolate con manzana. ¿Por qué voy a estar hablando de estas cosas? Bueno, sí, son cosas que nos confrontan, que nos mueven, porque no es un tema ligero. O sea, hablar de migración no es solamente decir, ay, agarra tu maleta y vete a tal lugar y ya está, y empiezas una vida, sino que inicia todo un proceso emocional muy, muy profundo y muy complejo. Y yo creo que nunca vuelves a ser la misma persona. Y existe un duelo súper, súper fuerte allí que hay que ir transitando. Entonces, claro, no es tan fácil ponerse a hablar de estos procesos y también como que remover lo que es el pasado, los recuerdos, los motivos que tuvimos y todo eso obviamente afecta. Y bueno, no sé si además de eso estamos en Mercurio retrógrado, eclipse, lo que sea. Que además se suma todo esto, ¿no? Bueno, Carla, cuéntanos tu historia migratoria. Estamos aquí para hablar de esto. Yo quise invitarte a ti porque para mí, bueno, aparte de que tenemos este vínculo tan bonito que hemos creado primero a partir de una amiga, después a partir de las redes, después de conocernos nosotras que tuvimos la oportunidad de vernos personalmente en Madrid este año. Pero aparte de todo eso, me parece que tú tienes una historia súper bonita, súper inspiradora, o sea, basta con escucharte un poco, aparte de tu energía, que es hermosísima, tienes una energía súper bonita, súper radiante que contagia muchísimo. Y bueno, ese día que tuvimos la oportunidad de conversar en persona, yo nada más que escuchándote, estaba así con la boca abierta, tipo, wow. Y si me has inspirado a mí, que yo también he tomado estas decisiones con respecto a la migración, yo creo que más aún puedes inspirar a muchísimas otras personas que están con ese deseo y esas ganas de emigrar y no tienen idea de cómo hacerlo, no saben o les paraliza el miedo, porque aunque no lo sepamos, hay muchísimas más personas de las que creemos que están así en ese estado. Y esas personas son pues nuestro motor para hablar de este tema y compartir nuestra historia por más movilizante que sea. Así que bueno, pues nada, comienzo preguntándote por qué emigraste. Qué bella, Cari, gracias por la breve introducción y bueno, por lo que compartiste. Realmente tú también has sido una fuente de inspiración para mí y ha sido, bueno, es mutuo, ¿no? Lo que hemos compartido porque, bueno, todo tu contenido a través de las redes es bastante inspirador y más allá de lo que inspira es lo real, ¿no?
creo que también es esto, ¿no? Lo orgánico que ha salido todo este podcast o este episodio, porque tuvimos varios contratiempos hoy, pero aquí estamos grabando, ¿no? Y bueno, para comenzar y bueno, responder a tu pregunta, ¿por qué emigré? A ver, yo siempre vivía en Valencia, mi familia vive en Valencia, en Venezuela, y siempre tenía esas ganas de mudarme, ¿no? De conocer otras ciudades dentro de mi propio país y también, bueno, obviamente en el mundo, ¿no? Siento que tengo un alma muy exploradora quizás, o una mente muy exploradora que siempre quiere conocer más las culturas, un poco más de la historia, el por qué o cómo se mueve la parte humana y humanitaria, pues me mueve mucho. Y bueno, el aspecto cultural para mí es mi motor quizás. Y en ese momento pues no lo veía porque, bueno, estudié una carrera bastante racional, ingeniería cuadrada, abstracta, y obviamente no percibía bueno, que digamos la parte humana es como que lo que me mueve más al final, ¿no? Y bueno, estando en Venezuela, digamos que bueno, a través de una relación de amor, pues se dio la oportunidad de que saliera del país y fue como simplemente a explorar. Inicialmente esa fue la motivación, fue wow, sí, quiero ir a otro lugar y bueno, aprender otros idiomas, practicar o mejorar incluso el inglés. Y bueno, ver cómo es esta ciudad, cómo es este país y la cultura, ¿no? También. Y bueno, en esa ocasión mi primer lugar fue Montreal, en Canadá. Y bueno, fue a finales del 2015, en diciembre del 2015, cuando bueno, estaba yo con mi maletica, listo, las cosas, porque solamente me iba por máximo 2 meses. Realmente fue eso porque, claro, inicialmente, bueno, quería vivir el invierno para ver si realmente me gustaba y ver si digamos, superaba esa dificultad, porque, bueno, en Venezuela jamás tenemos invierno, no, jamás tenemos nieve o algo. Y bueno, fue de ver si realmente me gustaba y eso, ¿no? Practicar un poco el inglés y bueno, quizás, porque tampoco me lo planteé inicialmente, aprender francés. Y bueno, esos 3 meses, esos 2, 3 meses que habían sido como que la idea inicial, pues a medida que estaba ya, digamos que sí, dentro, conscientemente, yo sabía que existía la posibilidad de que me quedara más tiempo, ¿no? Sin embargo, no era parte del plan. Y cuando me voy con mi maleta no fue con todo tampoco, ¿no? Yo creo también que eso influye un poco en el proceso, o sea, en cómo tú transitas la premigración. Ahora que te escucho, porque mi caso fue totalmente diferente, o sea, yo me fui con plan de no volver. Wow. No era mi plan volver. Una de las cosas que más me afectó fue pensar que no sabía cuándo iba a volver a ver a mi familia. Entonces, Wow. ahora que te escucho diciendo esto, claro, veo que hay una gran diferencia en cómo transitas en la premigración, o sea, la preparación ante el viaje, porque una cosa es irte pensando que no vas a volver nunca o que no tienes idea de cuándo vas a volver a ver a tu familia, y otra cosa es decir, bueno, yo me voy 2 meses y pruebo y ya está. Claro que después en el proceso pasaron cosas y todo cambió, porque siempre todo puede cambiar. Pero eso influye muchísimo en la preparación del viaje, indudablemente. Sí, totalmente. Y bueno, eso fue lo que me sucedió también porque, claro, mi idea era, bueno, a lo mejor yo regreso, recojo mis cosas y vuelvo. Pero pensaba que siempre iba a ser quizás de aquí a 6 meses, qué sé yo. Pero bueno, una cosa, digamos que pasan muchas cosas al mismo tiempo y digamos que eso acelera también los procesos, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Porque bueno, para mí la primera impresión fue, wow, estoy enamorada de la ciudad, me encanta. Y ver tantas, o sea, a mí que me encantan las culturas, ver tantas culturas en un solo país, una sola ciudad, para mí fue impresionante y fue, wow, me enamoré a primera vista. Porque era como tener un mundo en una ciudad, todo el mundo en una ciudad allí, ¿no? Porque a tu disposición, porque bueno, restaurantes de todo tipo de comida, de todo tipo de culturas. Yo estudiaba con personas de muchísimas culturas, había muchísima variedad y eso cada vez me enriquecía más y digamos que añadía más a mi experiencia y me hacía decir, wow, no quiero
regresar, ¿para qué voy a regresar, no? Que, o sea, regreso por mi familia, porque obvio los extraño, quiero verlos, pero no regreso, o sea, ya aquí lo que esto me está ofreciendo, digamos que me nutre muchísimo, ¿no? Y bueno, de allí fue que, bueno, me quedé 6 años al final. Pero siempre regresaba a mis raíces, ¿no? Digamos que en toda la transición siempre he vuelto a Venezuela porque es mi país amado y eso para mí, o sea, yo regresar a Venezuela es nutrirme exponencialmente. Yo desde que me fui, que fue también en el 2015, he ido una sola vez a Venezuela hasta ahora. Y la verdad que lo sentí como una recarga energética increíble. Y no solo eso, sino también fue como ver todo desde otra perspectiva. Eso también lo sentí de esa forma. Fue un viaje increíble en ese sentido, a Sí. nivel emocional. Fue como también valorar mucho más lo que antes daba por sentado. Incluso mi pueblito, el pueblo donde yo crecí, lo veía distinto. Era como, lo veía con esa nostalgia de soy de aquí, a la vez también me sentía bien por ya no estar allí, no sé, es raro, pero así lo sentía porque había pasado solamente un año desde que yo me fui y lo veía como que, oye, en un año yo he vivido tantas cosas, he conocido tantas cosas y ahí veía a la gente exactamente igual, haciendo exactamente lo mismo. Entonces fue como reafirmar para mí que había tomado la decisión correcta, o sea, que yo estaba haciendo lo que yo quería hacer, que quedarme en un mismo lugar definitivamente no era para mí, no era lo que yo quería. Es que es muy enriquecedor, ¿no? Eso, sobre todo porque ves, para mí las dos experiencias, o sea, el regresar siempre es como una experiencia de contraste que me nutre porque es precisamente lo que comentas, ¿no? O sea, creo que mientras estamos afuera, pues aprendemos, vemos la vida de otra manera y cuando regresamos es como, wow, ver ese contraste y enriquece, ¿no? Al final. Claro, sí, totalmente. Y Carla, por qué Canadá? ¿Por qué elegiste Canadá aparte de la nieve? Porque el invierno hay en muchas partes del mundo. Sí, a ver, digamos que, bueno, la situación se prestó para que fuese Canadá, para que fuese Montreal. Okay. Y bueno, yo estaba abierta realmente a explorarlo, sin embargo, mi sueño siempre desde el inicio había sido ir a Europa. Como muy, no sé, Europa siempre como que había algo que me llamaba. Y bueno, en ese momento, claro, fue la decisión de ir a Montreal y sin embargo, bueno, Montreal tiene muchos aspectos, mucha influencia europea, entonces, bueno, eso también digamos que para mí fue súper bonito. Y bueno, también digamos, la suma de las circunstancias y sobre todo de mis creencias en ese momento de la Carla que yo era. Es que eras muy joven, estabas súper jovencita. Tenías que 23, ¿no? 23 años, sí. Y claro, en ese momento tampoco lo veo así, porque, no sé, simplemente tomé la decisión y ya y no, nunca pensé nada, si estaba joven o qué. O sea, para mí fue Claro. simplemente, bueno, me voy. Y creo que eso también hace una gran diferencia porque hay muchas personas, sobre todo en Venezuela actualmente, que han salido por una necesidad. Sí, sí, eso lo cambia todo. Y el tema migratorio es completamente diferente a nivel emocional, psicológico, porque hay una gran diferencia del el que emigra porque quiere explorar y quiere, digamos, conocer más culturas, quiere aprender otras cosas y quiere superarse en ese proceso, o el que emigra porque siente que es una necesidad y que el país lo está sacando. Y de hecho, psicológicamente hablando, eso genera, digamos que para la persona quien lo vive, pues es mucho más difícil, o digamos que tiene que pasar por un proceso quizás un poco más largo para aceptar, bueno, toda la situación, ¿no? De que al final tampoco es el país quien te está sacando, ¿no? Al menos que, bueno, sea un caso extremo. Pero hay un proceso, digamos, de adaptación y de integración de todos los acontecimientos al final y que bueno, yo lo veía mucho también incluso con las culturas, con personas que vienen de países árabes, yo lo veía muchísimo porque bueno, ellos estaban, digamos, y ellos querían, digamos, comparar un poco mi situación con la de ellos, pero yo nunca la sentí así. Pero ellos decían, claro, es que tú saliste de Venezuela porque Venezuela está mal. Y yo decía, sí, mi país está
mal, pero mi situación era otra. Y yo salí no porque mi país estaba mal, yo salí porque siempre he querido salir. Y no es que no quiera mi país tampoco, es porque me siento ciudadana del mundo, no de una sola región. Y con estas personas de países árabes, pues, digamos que también conocí muchos venezolanos que estaban en la misma situación. Pues yo los veo, hasta el sol de hoy, igual los ves con una actitud muy negativa hacia la inmigración, no logran adaptarse al país donde están, no han logrado esta transformación interna, siguen siendo los mismos pero en otro país, porque simplemente no han salido de su país. Simplemente están todavía, su mente está todavía allí, pero no han hecho ese proceso interno de digamos, trascendental, porque la inmigración es un proceso trascendental. Tú estás cambiando tu identidad como nación, la estás cambiando a ya no me identifico a esto y no quiere decir que no la ame, no quiere decir que no la quiera, no quiere decir que la rechace, sino simplemente reconozco que no soy esto, nada más. Puedo ser otras cosas también. Yo también creo que existe como algo que ocurre, o sea, tipo un fenómeno, no sé cómo se llamará, seguramente tiene una explicación psicológica, yo lo sé porque lo he vivido, que cuando llegas al nuevo país y claro, ves todo tan distinto, es un nuevo, bueno, en mi caso acento, yo solamente he emigrado a países del mismo idioma, que eso también quería preguntártelo y ya hablaremos de eso ahora más adelante en un ratito. Pero ocurre todo un cambio, todo un proceso interno de que llegas al nuevo lugar y ves cosas tan distintas, la cultura, la forma de hacer todo, las palabras, que llega un punto que tú hasta te sientes como que no eres ni de un lado ni del otro. O sea, por ejemplo, a mí me pasa actualmente, yo también tengo, bueno, desde 2015 que salí de Venezuela y cuando hablo ahora mismo con personas que están allá, a veces me dicen que me ha cambiado el acento, de hecho me ha pasado aquí en España, que me he encontrado con venezolanos y me han preguntado de dónde soy. Entonces es muy raro. Y también con personas de Venezuela o que me dicen expresiones que yo no conozco, porque son nuevas. Entonces, claro, lo que yo recuerdo de Venezuela ya eso quedó en el pasado, ahora Venezuela es otra totalmente diferente y hay una etapa del proceso donde tú en esa pérdida de identidad, como lo llamas tú, es como un choque ahí de, bueno, ¿de dónde soy? ¿No? Como que no te sientes ni de aquí ni de allá, pero a la vez te sientes de todas partes. Es algo ahí muy, muy tan extraño como enriquecedor, porque para mí forma parte de la transformación, de la nueva persona que te vas haciendo y de la apertura mental que te va dando también todo el proceso migratorio. Y lo que estás diciendo sobre la adaptación también me ha pasado muchísimo de encontrarme con muchos venezolanos, porque bueno, ahora estamos por todo el mundo con toda la situación de Venezuela, que sí, es el caso de muchas personas, de muchos venezolanos que han emigrado por la situación social, política, económica, etcétera, que lo han hecho como una necesidad, que no ha sido nuestro caso. Entonces son dos formas distintas de ver, experimentar y vivir la migración. Y en realidad yo creo que existen muchos motivos, ¿no? De migración. Tú puedes migrar porque, no sé, porque te salió un trabajo en otro país, porque te fuiste a estudiar, porque tenías curiosidad, como fue nuestro caso, porque a mí me pasó igual que a ti, porque nació del deseo, ¿no? De que siempre he querido hacer esto. O puedes migrar porque sientes que el país te está echando, como lo dices tú. Entonces, según el motivo que tú tengas, también va a ser tu experiencia y el cómo tú lo vives y cómo tú lo percibes. Entonces yo me he encontrado muchísimos venezolanos que están, como tú dices, es como que todavía están allá, entonces están todo el tiempo haciendo comparaciones, les cuesta muchísimo integrarse porque, no sé, solamente comen las comidas de allá y dicen, no, pero es que no sé, el pimentón no sabe igual. O por ejemplo, aquí el pimentón le llaman pimiento, en Argentina le llaman morrón. Y yo recuerdo haber escuchado venezolanos que se quejaban porque como era posible que en la verdulería no le entendieran cuando dice pimentón, cuando decía pimentón. Entonces, yo siempre lo he visto como que si tú estás llegando a un nuevo lugar, eres tú el que te tienes que adaptar. No pretendes que las personas te entiendan, que traduzcan lo que tú estás diciendo y que ellos te entiendan y ya, o sea, tú tienes que también abrirte Claro. y abrirte la experiencia, porque si no, entonces, ¿para qué lo estás haciendo? Yo creo que es mayor el sufrimiento, ¿no?
que si lo vas a hacer de ese modo, yo creo que mejor quédate donde estás y busca oportunidades donde estás, porque oportunidades siempre hay, incluso ahora mismo en Venezuela, que no, Venezuela está mal, pero yo conozco mucha gente que le va muy bien en Venezuela. Entonces, al final tú mismo te creas tus oportunidades en cualquier país del mundo donde estés con crisis o sin crisis. O sea, va mucho más allá de cómo está la situación del país. Y yo creo que si vas a salir con esa mentalidad, mejor no salgas, porque no lo vas a pasar muy bien. Sí, totalmente. Y es interesante, bueno, tomo el hilo acá de varias cosas, ¿no? Estas creencias, por eso había mencionado eso, ¿no? La Carla de hace 6 años, pues creía en muchas cosas que ahora, pues, esas creencias se han ido desmontando, como, por ejemplo, en mi país no tengo oportunidades o en mi país no puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es una creencia porque digamos que no podemos forjar o digamos no podemos moldear nuestros sueños en función a las circunstancias. Tenemos que hacer que las circunstancias cambien y que cambien a través de nuestras creencias, simplemente creerlo, saberse y tampoco creerlo desde la ansiedad, sino saber y tener esa certitud, esa certeza de que las cosas las puedes lograr, independientemente de donde estés, independientemente de la circunstancia X que sea, todo lo que uno se plantee se puede lograr siempre y cuando lo creamos y tengamos la certeza de que lo podemos hacer. Y ese es el tema, por ejemplo, con esto de la inmigración bueno, de muchas personas que han estado, digamos, rechazando el hecho de haber inmigrado, porque incluso tengo hasta familiares que lo han hecho desde esta misma óptica. No es que en mi país, bueno, no funciona nada y me voy. Ok, es cierto, a lo mejor hay cosas que no te gustan, pero siento que eso puede ser entonces tu motivación, porque tú quieres otro tipo de cultura, quieres otro nivel de conciencia, quieres otro tipo de experiencia. Pero no es que la situación o el lugar no te está permitiendo lograr algo que tú quieres realmente, ¿no? Están, digamos, estos paradigmas del no tener, el no tener algo y por eso no hago, no tengo dinero, entonces voy de viaje o no tengo este trabajo, el no sé tal cosa, entonces no puedo hacer lo otro, el necesitar, ¿no? O sea, siempre hay cosas que nos van a retener, el deber, el yo esto para hacer lo otro. Y son creencias al final, son creencias y son estructuras que están tan arraigadas en nuestra mente que nos frenan a cualquier decisión que deseemos, a cualquier cambio que querramos en nuestras vidas. Esas resistencias siempre van a estar, así como estuvieron hoy a las 9 de la mañana, mientras intentábamos grabar este podcast. Lo que estás diciendo es súper valioso porque además estás ya tocando un tema que yo quería tocar contigo precisamente porque tú eres un vivo ejemplo de todo esto, porque de lo que estás mencionando, de que todo se trata de una creencia, porque tú primero te fuiste a un país que hablaba otro idioma, no solo otro idioma, sino dos idiomas totalmente distintos a tu idioma natal, y tomaste esa decisión de irte sin saberlo. O sea, muchas personas, lo que estás diciendo yo lo he escuchado muchísimo de muchas personas que dicen, no, es que sin un inglés avanzado no me puedo ir, por ejemplo. Entonces tú decides irte a un país que habla inglés y francés, y tú no sabías nada de francés y sabías muy poco de inglés, y aún así lo decidiste. O sea, eres el claro ejemplo de que todo se trata de una decisión. Está también la decisión del dinero, está también, o sea, el tema en cuanto al dinero, y al final se trata de eso, ¿no? Al final, más que tener esto o aquello, tú lo decides, y también porque por más que tú quieras tener todo bajo control, yo creo que nunca lo vas a tener todo bajo control. Y fíjate, tú después, o sea, atravesaste toda esa barrera, lo hiciste, te fuiste, que bueno, ya nos vas a contar en breve cómo fue que atravesaste ese proceso. Y no solo eso, sino que después de un tiempo decidiste tú solita, porque también migraste la primera vez en pareja, que fue igual mi caso, y la segunda vez sola, que también fue mi caso, y según mi experiencia son dos cosas totalmente distintas. O sea, son dos procesos totalmente distintos, migrar con alguien que migrar solo. Y entonces decidiste, guiada por tu intuición, porque es una de las cosas que más me encanta de ti también, que eres una persona sumamente intuitiva, que sabe escucharse y que se deja llevar. O sea, tú confías en ese fluir de la vida, y tu corazón te dijo, quiero ir a Europa porque es lo que yo siempre he querido. Claro, quizás antes es que no estabas totalmente
preparada. O sea, lo digo porque a mí también me pasó así, ¿no? Yo hoy en día pienso, ay, es que me quedé demasiado tiempo en Argentina, pero por otro lado pienso también, no, me quedé el tiempo que tenía que quedarme, o sea, toda esa experiencia a mí me preparó para estar donde estoy hoy, para ser quien soy hoy. Entonces, en tu caso, pues eso, habrá pasado de la misma forma y después tuviste también el valor de agarrar tu maletita y venirte a Europa porque era lo que tú siempre habías querido y lo hiciste sola y de paso fuiste fluyendo con la vida, o sea, no tenías un plan, no tenías un destino, sino que fuiste probando y a donde te fue llevando la vida, ahí tú fuiste. Y eso me encanta de ti, Carla, o sea, eres una súper inspiración para el mundo. Así que bueno, nada, cuéntanos eso primero, ¿cómo fue que te fuiste a un país que habla dos idiomas distintos y cómo lo enfrentaste? ¿Cómo fue para ti comunicarte, entenderte, aprender, todo eso? ¿Cómo lo viviste? A ver, bueno, inicialmente cuando llegué, como habías mencionado, hablaba inglés, pero bueno, muy malo. Un inglés muy Machicado, como dijiste en Instagram, en el vivo que hiciste. total, un inglés muy, digamos, muy básico. Muy básico, esa es la traducción de inglés machucado. Exacto. Y bueno, claro, estando allá, obviamente es como entras en un modo de sobrevivencia, ¿no? Porque tengo que comunicarme. Claro, Y además, pues la mitad de las personas no me entendían el inglés. No solo porque era malo, sino también porque ellos no hablaban el inglés y hablaban francés. Y sobre todo, bueno, en la región, digamos, en la parte de la ciudad donde estuvimos viviendo inicialmente, era más de habla francesa, ¿no? Y bueno, para mí fue todo un desafío incluso estar en la parada de autobús y preguntar a qué hora pasa el autobús y que las personas no me entendieran en inglés y que tuviera que preguntar en francés. Y bueno, todo eso fue el primer motor a decir, ok, voy a aprender al menos lo básico en francés para poder comunicarme porque yo soy muy expresiva y comunico, y me encanta comunicar y para mí era como, el no poder hacerlo era como, no sé, no me gustaba la sensación, ¿no? claro, debe ser súper incómodo y desesperante también. Sí, y además, bueno, era también el hecho de que, nada, quería integrarme un poco también a la cultura, ¿no? Porque es lo que habíamos comentado inicialmente, ¿no? Cuando tu motivación por emigrar es diferente, eso también te lleva a hacer decisiones y a tomar decisiones diferentes, ¿no? En cómo vives la inmigración. Y en este caso para mí, que quería conocer otras culturas, pues yo quería conocer esta parte francesa, además que siempre quería venir a Europa, entonces nada, todo como que sumaba, ¿no? Y bueno, estando allá decidí, bueno, inicialmente, para ser honesta, odié el francés, lo odiaba y era como, yo no quiero estudiar este idioma, es muy difícil, o sea, no quiero, pero era toda mi resistencia mental de decir no quiero, es difícil, no puedo y no lo voy a hacer, no me importa, nada más me comunico en inglés y ya. Y estuve varios meses como, bueno, tratando de decidir, ¿no? Si seguía mejorando el inglés o si aprendía el francés. Y estuve, de hecho, bueno, pasé como un mes en el que estuve estudiando los dos al mismo tiempo. Y allí, bueno, exploté y dije, no, o sea, o es uno o es el otro porque los dos me vuelvo loca. Y nada, y al final pues decidí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Todo es una decisión. Decidí amar el francés, no decidí estudiarlo, decidí amarlo primero. Muy bien, ahí está la clave. Sí, dije, o sea, quiero realmente, o sea, es un idioma que me gusta como suena, quiero aprenderlo y bueno, si sale feo, si se escucha feo mi acento, no me importa, quiero comunicarme a través de este idioma y aprenderlo simplemente por el aspecto cultural, simplemente para, digamos, desenvolverme aquí. Sí, yo creo que más que amarlo era como bajar esa resistencia, ¿no? Como primer paso, porque eso te es un bloqueo total. Cuando estás ahí en total resistencia, es muy difícil que la información entre y que tú te sientas cómoda. Exacto, la aceptación al final, ¿no? Que ese proceso, en lugar de resistir, pues aceptar y fluir con ello, ¿no? Y bueno, ya eso fue al final bueno, casi después de 10 meses fue que decidí como que, ok, me concentro en el francés nada más y bueno, allí empecé como que a estudiar el francés y luego, bueno, pues, digamos que mi proceso migratorio en Canadá para estar allí legalmente y todo, pues implicaba que hiciera estudios allá
Y bueno, hice una formación en diseño industrial, la cual la hice en francés, teniendo un nivel muy básico de francés. Y bueno, eso también fue un súper desafío porque era ya, bueno, aprender, digamos, el francés de manera más técnica, ¿no? Y estando allí, pues la mayoría de mis colegas, de mis compañeros de clase eran árabes. Eh, y entonces no era francés solamente que hablaban, sino árabe, francés, y yo estaba a veces perdida. Y bueno, yo pasé mucho tiempo, digamos que en mi mundo, porque, claro, tenía amigos que eran, digamos, los más cercanos, pero los otros pues eran simplemente compañeros de clase, ¿no? Con quienes realmente no compartía absolutamente nada, porque, bueno, había muchas cosas en la cultura que no, de verdad, yo no estaba atraída por ellas, ¿no? Y bueno, así pasó un año y medio, además que bueno, estuve en un café, que bueno, la mayor parte del staff bueno, eran todos de allí prácticamente y todos hablaban un inglés y un francés perfecto. Y además te hablaban los dos al mismo tiempo. Eso pasa con la generación de, digamos, de 20, 30 años en Canadá, en Montreal. Hablan mucho, o sea, mezclan idiomas. Entonces pueden estar hablando, comienzan en inglés y terminan algo en francés y tú dices, ya va, pero ¿qué dijo? Entonces tienes que estar como que súper consciente, tienes que estar mucho en el presente como para estar, digamos que sumamente abierto a todos los sentidos, ¿no? Y bueno, esa experiencia fue sumamente enriquecedora también porque yo ni siquiera para recibir a los clientes sabía cómo hablar correctamente y bueno, eso fue escribiendo cómo digo la frase completa, luego cómo hago para que suene natural y no es que me la aprendí. En el trabajo no tenías nadie que hablara español como para tú preguntarle cosas. Sí, se había alguien, pero lo veía muy poco. Bueno, pero de vez en cuando coincidías y podías ahí medio preguntar, oye, ¿cómo digo esto? ¿Cómo? No entiendo nada. Y eso era lo que hacía, porque si no, creo que me hubiese costado más también, ¿no? Él me ayudó muchísimo y también otra de las cosas que, bueno, además de esta parte de estar integrada en un ambiente de trabajo, digamos, con personas de allí, eso fue sumamente valioso porque yo veía también a otras personas, otros venezolanos con quien a inicios de mi experiencia migratoria, pues coincidí con ellos y ellos estaban siempre trabajando en restaurantes mexicanos o restaurantes latinos, venezolanos. Yo estuve también trabajando mucho tiempo en un restaurante venezolano, pero todo ello, o sea, al final el venezolano para mí era llegar a casa, de verdad que me encantaba, pero no era como que digamos lo que más me ayudaba en términos del idioma, porque si bien les explicaba en qué consistía una arepa y todo esto en inglés y en francés, pues no era mi día a día. En cambio, en el café y en los otros restaurantes, en los otros sitios donde trabajé, que eran ya, digamos que hablaba nada más inglés o francés, pues obviamente, digamos que tenían la obligación, ¿no? La necesidad de hacerlo. Y eso fue como que lo que me ayudó muchísimo, además de que me permitió integrarme a la cultura de manera más fácil, más rápida también. Me habías hecho una pregunta, se me olvidó. No, bueno, ahora agregando lo que estás diciendo, que ahora lo cuentas con risa y todo, pero yo me imagino que en su momento habrá sido súper, súper incómodo, que habrá sido incluso desesperante, ¿no? O sea, o así lo habría vivido yo, me parece. Pero es lo que estás diciendo, o sea, si tú te hubieses quedado en los trabajos rodeados de venezolanos, no hubieses salido de tu zona de confort y en tu zona de confort pues no hay expansión, no hay crecimiento. Entonces, es lo que nos cuesta muchísimo. Yo siempre hablo, conecto con gente o sea, siempre llega ese tema de, bueno, pero es que es difícil salir de la comodidad, es difícil, claro que es difícil, o sea, obviamente que es difícil, incluso si tú hasta te quieres preparar una rutina de ejercicio, te va a costar levantarte temprano todos los días, pero tú tienes que tener una motivación mayor, ¿no? De que hay más allá. Yo creo que también a veces el pensar, ¿para qué hice esto? ¿Para qué me vine? Porque también, por ejemplo, yo cuando recién llegué a España pasé como por una etapa de mucho duelo, de mucha tristeza y al principio para mí nada tenía sentido, era como, ¿qué hago yo aquí? Y tenía que estar constantemente recordándome para qué me vine, o sea, por qué yo decidí venirme y eso era lo que me ayudaba. Entonces, creo que es algo que ayuda en esto también, saber reconocer que sí, voy a estar súper incómoda, pero
al final es una decisión como yo lo tomo, así como tú dijiste, bueno, primero decidí amar el francés antes de aprender francés, primero tenía que amarlo. Yo creo que quizás ni siquiera sería necesario llegar al punto de amarlo. Si llegas a amarlo, pues genial, fabuloso. Pero con que tú lo aceptes, como tú bien lo mencionaste, con que tú aceptes esa realidad, con que tú bajes tu resistencia, ya eso te va a ayudar a transitar el proceso de una manera totalmente diferente. Y sí, debe ser súper incómodo estar con personas que hablan otro idioma, que no te entienden, que tú no les entiendes. Debe ser súper, súper incómodo y desafiante, pero también después darte cuenta de todo lo que ese proceso te va a transformar, de que te va a enseñar muchísimo, o sea, todo lo que aprendes, todo lo que cambias, y yo creo que ahí vale todo el esfuerzo. O sea, el pensar en eso es cuando tú, bueno, eso te da la energía de enfrentar esa situación incómoda y decir, dale, yo sigo adelante porque yo sé lo que esto va a lograr en mi vida después que atraviese esa incomodidad. Claro, es que siento que todo regresa siempre al mismo punto, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? Sí. ¿Qué es lo que te mueve a accionar? Porque si lo que te mueve a accionar es algo no trascendental, Uh-huh. es algo que quizás, bueno, digamos muy superficial y muy superfluo y que no va a perdurar, pues tu motivación va a ser inconstante. Claro. Y eso va con todo. Por lo menos en ese momento, pues mi motivación quizás de aprender el francés no era lo suficientemente fuerte inicialmente, pero luego digamos que se trascendió a algo más. No, o sea, yo quiero integrar este idioma, quiero aprender otro idioma, quiero superar estos miedos. El miedo es sobre todo la seguridad y la confianza en mí misma, porque el miedo más grande que yo tenía era de hablarlo, porque es un acento, es completamente diferente la pronunciación, etcétera, y era el miedo de enfrentarme a las personas y de cometer un error al hablar. Digamos, esa tendencia a ser perfeccionista en muchas cosas que, bueno, van siendo superadas, ¿no? Y en temas migratorios es lo mismo, que es lo que te mueve a irte a otro país. Es desde una necesidad, o sea, porque es que hay mucho que ver atrás. Si es una necesidad de cambio, entonces es porque crees que donde estás ahora con tus circunstancias actuales no puedes lograr lo que quieres o necesitas algo de afuera. Entonces, ¿qué es eso de afuera? No está en ti todavía, porque no es el lugar, jamás es el lugar. Siempre todo está en nosotros y es allí donde hay que ir viendo de verdad hacia adentro Claro. cuál es esa motivación, y porque detrás de las motivaciones hay muchas creencias. Y cuando vamos, digamos que sí, ir limpiando, ya va, pero esto es una creencia o es realmente algo que me está frenando. Esto es una necesidad que creo o es realmente cierto, ¿no? Y bueno, ir ahondando un poco más para ver, ir descifrando realmente cuál es la verdadera motivación para cualquier movimiento, cualquier cambio que se quiera en la vida. Creo que eso es lo más importante en cualquier cosa que se haga, porque es que nada es separado, todo es lo mismo al final, todo no, todo en la vida, cada área de nuestra vida pues está completamente integrada y no podemos separarlo ni verlo de manera separada. Ahorita estamos hablando de la inmigración, pero sucede con muchas cosas, ¿no? Todo está integrado. Y bueno, nada, fíjate lo que estás contando en tu historia, cómo pasaste de no saber nada de francés y de saber muy poco inglés a terminar sacándote una carrera en Canadá, sacándote la carrera en francés, como esa niña Carla de 23 años, yo digo niña porque para mí ahora 23 años me parece como que estaba súper joven. ¿Y cómo pasaste, o sea, de eso, de no conocer los idiomas hasta estudiaste una carrera, hiciste todo tu proceso allí, tu vida, te transformaste y después decidiste venirte a Europa? Que era ahí la siguiente pregunta, que cómo fue que llegaste a Croacia. Ahora, yo que estoy en España, Croacia me suena familiar. Bueno, Croacia está aquí cerca, pero cuando yo estaba en Venezuela, a mí me hubieses dicho Croacia y yo te hubiese puesto cara de ¿qué? Bueno, yo estando en Canadá también, de hecho, fue muy gracioso porque era una de las opciones como que estaba, digamos, con el tema del COVID, era como una de las opciones que habían que estaba como que de más fácil acceso, ¿no? Y una amiga me lo comentó y yo casi que, no, ¿qué voy a hacer yo en Croacia? Yo quiero otros países de Europa, yo no quiero ir a Croacia. Mira, Croacia ya te estaba llamando desde hace tiempo y tú no lo veías.
no te das cuenta. Sí, a ver, bueno, mi experiencia en Canadá fue sumamente bonita y para mí, bueno, Montreal es mi ciudad, es como el amor de mi vida aquí, porque viví muchas transformaciones allí y lo mismo que te sucedió a ti en Argentina, bueno, el Claro. tiempo que estuve allí pues me preparó para tomar, digamos, una dirección diferente, ¿no? En mi vida. Y que yo no cierro completamente las puertas en Canadá, pues logré mi residencia permanente, el tema de la ciudadanía pues es un poco más largo. Eso era como para otro podcast, hablar del tema residencia. Ahora estamos tocando los aspectos emocionales y lo que nos motiva, ¿no? Sí, 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 es que imagínate, de aquí salen tantos temas, es tan profundo esto. Sí. Y bueno, estando allá, bueno, fue sumamente bonita mi experiencia y yo obviamente pues no cierro las puertas completamente de Canadá. Para mí ese es mi segundo hogar porque fue el que yo construí. Tengo familia que son mis amigos cercanos allá. Y bueno, todo lo que está allí pues lo construí en esos 6 años y medio casi que estuve. Y bueno, nada, estando allá, pues eso, lo que habías mencionado inicialmente o en un poco de introducción, esa intuición, esa vocecita interna que me decía desde, bueno, desde hace un par de años, que me estaba diciendo como, no sé, por aquí no, esto no dura mucho, por aquí no va la cosa porque quiero algo más, porque ya Canadá, sí, muy bonito y todo, pero ya yo desde el 2019 incluso, ya yo lo estaba sintiendo de que ya yo quería ir a otro lugar. Sí, y yo te entiendo, y eso es algo que se siente, más que tú sacar motivos lógicos de, no, bueno, es que Canadá hace mucho frío, es que no, es algo que uno siente muy adentro, ¿no? Igual que cuando es el momento de emigrar o cuando es el momento de regresar o lo que sea, o de no emigrar cuando todavía no estás lista, es algo que tú sientes muy adentro y es algo que solo puedes sentir tú. Esto puede sonar cliché o puede sonar muy a película, pero es que es así, al final es así, o sea, es algo que se siente dentro y fue lo que te pasó a ti también cuando sentiste que ya Canadá no iba a ser para siempre el amor. Claro, sí, fue eso. Y nada, fue escuchar esa vocecita porque, claro, la parte racional te dice, pero Canadá es el país que todo el mundo quiere ir, incluso los europeos, muchas personas quieren venir acá, y todas las partes racionales está allí, pero espérate hasta la ciudadanía, pero espérate hasta esto, pero espérate a lo otro, y espera, pero no, la espera para mí no es una opción. O sea, no, ahora no lo siento, ahora es el momento de que yo salga y de que lo viva, ¿no? Y bueno, fue lo que hice, fue mi decisión de este año. A inicios de este año, pues dije, bueno, agarro mis maletas y me voy. Y bueno, fue algo muy, muy gracioso porque nada más agarré las maletas para un par de meses. Un Otra vez un par de meses. par de meses, pero bueno, considerando de que puede ser que me quede un tiempo más largo, ¿no? Y bueno, sucedió, bueno, ha sido así todavía, pues bueno, ahora regreso a Canadá, pero por temas de trabajo y bueno, ocuparme de varias cositas allá. Pero es eso, ¿no? Bueno, empecé mi viaje acá en Europa en enero de este año. Comencé en España, estuve, bueno, visitando también Portugal, Francia, Italia, Andorra, que casi nadie visita Andorra, pues yo estuve allí un mes. Y nada, bueno, es eso, ¿no? Al final siento que, bueno, la segunda inmigración, que bueno, ahora no la veo tanto si estoy inmigrando, porque siento que todavía estoy en este viaje, que es un viaje. Siento que al final, bueno, no lo sé, ahora es algo que estoy también integrando y procesando actualmente, que es que al final hemos sido nómadas, ¿no? Como humanos, como seres humanos, siempre hemos sido nómadas y ahora pues es un poco la vida que estoy teniendo. He aprendido a valorar más el viajar, digamos, lentamente para de verdad enriquecerme y para de verdad disfrutar y digerir, transitar cada uno de esos lugares, porque pues, no es lo mismo ir a Venecia, te tomaste fotos y ya te vas, no, porque hay historia atrás, porque hay una cultura y unas maneras de pensar que son diferentes, que eso es lo que enriquece, esa es mi perspectiva. Eso para mí es lo que enriquece más que tomarme una foto en la ciudad de Murano, ¿no? Es como, no es simplemente viajar para tener
fotos bonitas en los lugares emblemáticos, sino realmente para trascender y transformarnos, ¿no? ¿Qué cambio, ¿no? ¿Qué me enseña esta cultura? Y ahora es lo que he estado viviendo, pues ahora pues estoy en Croacia desde hace ya varios meses y por aquí me quedo un tiempo más porque, bueno, tengo mi visa de nómada digital, soy oficialmente una nómada digital. Y pues nada, sigue abriéndome mucho bueno, a lo que este país me está ofreciendo a nivel cultural, que sorprendentemente se parecen muchas cosas de Venezuela. Hay varias cosas, ¿no? Hay otras en las que digo, bueno, aquí todavía están muy cerrados, tampoco me lo hubiese imaginado, porque por ser un país europeo, pues hubiese pensado que iban a estar, que no sé, que pensaran de manera un poco diferente, pero bueno, de todo se aprende porque también digamos que me enseña mucho a valorar más nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra cultura como punto de partida, porque bueno, son raíces, ¿no? Es como el árbol y mientras más enraizados estemos, mientras más amemos de dónde venimos y aceptemos, no tanto quizás amar, sino aceptar de dónde venimos, de allí crecemos y nos expandemos más, ¿no? Nos expandimos más. Y bueno, por ahora pues no lo veo tanto como una inmigración porque quizás este viaje pues simplemente está comenzando y pues vendrán otros países para seguir explorando, solo que por ahora pues he aprendido que no es viajar por un par de meses, sino realmente quedarme un tiempo. Volviendo al comentario anterior, es una cuestión de sentirlo. Fíjate, tú te viniste a Europa y al principio tú no tenías contemplado para nada Croacia. De hecho, recuerdo que tú querías quedarte en España, pero al final pues las cosas no fluyeron en cuanto a papeles, todo eso, y la vida terminó llevándote a Croacia y tú simplemente permitiste que eso pasara. Y eso es súper importante, el tener esa apertura, porque es que si no, pues tú puedes quedarte en un mismo lugar y digamos, estar ahí enfrentándote a los obstáculos y como que chocarte contra una pared una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si no te das cuenta que, mira, es que no es por ahí, es que la vida te está llevando a otro lado y quizás, no sé, nos cerramos diciendo, pero es que yo quería esto, yo quería quedarme en España. Ya, pero la vida te está dando otra oportunidad, no sé, síguela a ver qué pasa. Claro. Y es algo súper bonito que tienes tú que justamente te permites esa fluidez de escucharte, de decir, bueno, por aquí sí, por aquí no es, por aquí sí, y va fluyendo con la vida. Y lo que mencionaste hace rato también, de que no es solo ir a tomarte foto, es que no es lo mismo ir a un lugar a conocerlo de turista que vivir en ese lugar. O sea, son dos experiencias totalmente diferentes. Y Uh-huh. aún así hay otro, digamos como que otro nivel superior todavía que no es lo mismo vivir en un lugar que integrarte en el lugar, que es justamente lo que hablamos hace rato, de la integración, o sea, de cuando te integras y cuando no. Tú puedes estar en el lugar viviendo como que sin conocer gente, sin interactuar con el mismo lugar, con su cultura, con sus tradiciones, y puedes realmente integrarte y la experiencia va a ser totalmente distinta. Y esa es una de las cosas que a mí también me gusta mucho de ti, que es que tú tienes también como que esa facilidad a donde tú llegas, tú haces amigos. O sea, tienes demasiada facilidad para llegar y conectar con gente y hacer amigos aquí y allá. Y yo veía siempre tus fotos y estabas, no sé, en Portugal y conociste a alguien y con ese alguien te fuiste a Italia y entonces estás probando comida de Italia y siempre estás allí. Wow, de verdad que es increíble, me encanta. A mí yo creo que me cuesta un poquito más porque, sobre todo al principio, como que esa barrera inicial que hay cuando como que conocer a alguien como tal. Ya después que lo conoces, pues es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me llevo muy bien con mis compañeras de trabajo, pero al principio es lo que más me cuesta, como que esa entrada hacia la otra persona y más si es del otro país, de otra cultura, porque queramos o no, hay un choque allí, hay un choque cultural, por muy grande o pequeño que sea, lo hay. Entonces, yo no sé cómo lo haces tú, pero tienes de verdad esa facilidad de fluir, de soltar, de conocer gente, de integrarte y eso me encanta y también hay que reconocer que eso facilita muchísimo las cosas, facilita muchísimo el proceso y la experiencia como tal. Quería compartir algo que lo mencionaste ahorita, y bueno, de todo lo que estoy viviendo, ¿no? Actualmente y el por qué decidí, pues, quedarme un tiempo más en Croacia también.
Y es que, bueno, claro, sí quería quedarme en España, quería, digamos que ese era mi objetivo principal y todavía no lo descarto, no está descartado al 100% para nada. Sin embargo, pues también fue eso, ¿no? Ahondar un poco más en mis porqués, en mis motivaciones y ver qué era lo que yo quería realmente vivir en España, ¿no? Y al final darme cuenta de que desde el primer momento en el que llegué a Croacia, que era un país que jamás me lo imaginaba que iba a ser tan bonito y que iba a satisfacer tanto mis necesidades visuales de belleza, de contemplación, porque bueno, que siempre te lo había comentado, Cari, que tiene mucho verde y mucho azul y es precioso. Se ve precioso. Yo no sabía que era así. O sea, veo tus fotos y estoy enamoradísima. Sí, es precioso y yo tampoco lo sabía, yo de verdad fue como que, bueno, tengo que salir de la zona Schengen, voy a Croacia, me quedo un tiempo y luego vuelvo, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? Cuando me di cuenta de que cuáles eran las motivaciones o cuáles eran mis porqués sobre quedarme en España, me di cuenta de que todas esas cosas las estaba satisfaciendo ya aquí. Y entonces a veces te das cuenta de que no es el envoltorio, a veces tenemos una idea tan adentro en nuestra mente que yo quiero ir a este lugar en particular y quiero que sea así o quiero que tal situación sea exactamente de esta manera, que le ponemos condiciones y ahí es cuando intentamos controlar todo, ahí es cuando intentamos controlar el cómo llegaremos allí e intentamos descifrarlo, pero no, yo quiero que sea así, no, es como para mí, bueno, solté la idea de, ok, no es España ahora, no quiere decir que no lo sea nunca, tengo todavía bastante vida por delante y lo que me gusta de España es esto y porque me iría para España sería por esto, pero actualmente digamos que Croacia me está ofreciendo todo lo que yo estaba buscando, entonces no tengo realmente una necesidad, o sea, ¿para qué ir por más? Eso es como nutrir y agrandar al ego del yo quiero que las cosas sean exactamente como yo las quiero o aceptar lo que está llegando que satisface mi alma porque está satisfaciendo las necesidades y mis motivaciones iniciales, ¿no? Las profundas, no las superfluas que dicen, no, tiene que ser amarillo con color azul y así, no, quiero las cosas o sea, quiero sentirme de esta manera, que es lo que quiero experimentar realmente, cuáles son las sensaciones, emociones, en qué quiero trascender, cuál sería mi aporte a través de estas emociones. Y allí pues buscar ser conscientes, ¿no? De que a veces tenemos lo que estamos buscando y ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Porque estamos siempre queriendo más y a veces caemos en la trampa de compararnos con otras personas, de que, me voy para allá porque a tal persona le fue bien. No. No, sí, cada experiencia es única, además. Sí, claro. No puedes comparar, porque esta persona consiguió trabajo rápido, no quiere decir que tú vayas a conseguir un trabajo rápido. O sea, es que cada experiencia es totalmente única. A mí cuando me preguntan cosas, yo tipo, ay, ¿cómo es vivir en España? ¿Cuánto dinero necesito? Mira, yo digo, es que es una pregunta que no puedo responder así y sería irresponsable de mi parte darte un consejo porque es que cada experiencia es totalmente diferente y o sea, tu currículum es diferente al mío, tus motivaciones, tu costo de vida va a ser diferente al mío porque todo depende de tu estilo de vida. Entonces, eso también, ¿no? Al final es guiarte por ti mismo, por lo que tú sientes. Y sí, puedes escuchar historias de otra persona, referencias, todo, pero eso no es lo que te va a dar la certeza y eso no es lo que realmente debería ser tu guía. Y todo lo que estás mencionando, Carla, me encanta cuando hablas de la revisión interna, de revisar los porqués, de ir a lo profundo de la motivación, porque todo eso tiene mucho que ver con lo que yo llamo el viaje interno. O sea, para mí, cuando hablamos de viajes siempre pensamos en lo que conocemos como viaje, ¿no? Agarrar un avión e irnos a otro lugar, pero para mí una de las cosas más importantes de la migración como tal, del viaje largo, es todo el viaje emocional que existe en ese proceso, o sea, todo el viaje interno, como ese viaje externo, como ese viaje tipo de Venezuela a Canadá, de Canadá a España, a Croacia, a donde sea, como todo eso, todo lo que te vas enfrentando en el camino, te va llevando a una introspección muy fuerte, ¿no? A revisar tus resistencias, el por qué hago esto, qué me motiva, por qué me siento incómoda, por qué me siento triste, qué es lo que yo realmente quiero para mi vida,
toda esa transformación que ocurre, porque yo creo que salimos de Venezuela siendo orugas y en el camino hemos ahí creado nuestra crisálida y nos han salido alas, porque ha sido toda una metamorfosis y tal cual, ha sido todo un viaje interno, un proceso muy fuerte y creo que es una de las cosas más valiosas que te da realmente la migración y que puedo ver ahora desde este lugar, que antes de hacerlo no tenía idea. Yo solamente sabía que me quería ir y ya, pero no sabía todo lo que me iba a encontrar por el camino y ha sido maravilloso. Todo es un regalo y es eso, ¿no? Recibir todo lo que llega a la vida como un regalo porque es el reflejo, ¿no? De lo que llevamos dentro y lo que nos permite, bueno, ver más hacia adentro al final, porque la experiencia es interna y, bueno, tampoco quedarse tanto tiempo, no sé, saber realmente observar, pero interactuar con todo lo que se vive. Claro, porque también tienes que abrirte a lo que experimentas en el día a día, tampoco quedarte siempre en el deseo, en el yo quiero tal cosa, o sea, eso va a llegar. Como tú misma dices, yo España no lo descarto, pero ahora mismo estoy bien en Croacia, entonces eso es vivir la experiencia también que tienes ahora mismo, incluso si es una persona, o sea, esto va para esas personas que quieren emigrar y todavía lo ven lejano, tengan la certeza de que eso va a llegar, o sea, esa migración, si tú realmente le pones el foco, llegas a eso. Pero mientras tanto tienes que también vivir la experiencia de lo que estás viviendo, porque una vez que emigres también vas a extrañar lo que estás viviendo hoy. Entonces, vívelo con intensidad, vívelo con emoción, con agradecimiento. Y eso, con la certeza de que lo que quieres va a estar, va a estar, va a llegar en su momento, va a llegar. Y Carla, para cerrar esta maravillosa conversación que me encanta, quería preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que está ahí con esas ganas, con ese deseo de emigrar, pero que lo ve lejos o que está indecisa o que tiene mucho miedo? Sobre todo en cuanto al miedo, o sea, ¿cómo crees que sería la mejor forma de transitarlo y de atravesar ese miedo para tomar la decisión? Realmente porque ya vimos, ya lo conversamos antes de que se trata siempre de una decisión. ¿Cómo transitas ese miedo para decidir en cuanto a la migración? Pues diría que alimentar la motivación, el porqué. Buscar en esos porqués y alimentarlos, nutrirlos, porque el miedo siempre va a estar y es pues muy romántico decir, es muy iluso decir que el miedo pues lo vamos a suprimir, que no va a estar, que lo vamos a desaparecer. No, imposible. Sí, y es bonito que esté, es muy bonito que esté, porque qué rico sentirlo, a veces es el miedo el que nos mueve también, porque bueno, como mecanismo de defensa, ¿no? Tengo miedo aquí, me muevo, me voy. Y el miedo no es malo, es simplemente bueno, aparecen los obstáculos porque el miedo se puede disfrazar en esas resistencias, en muchísimas resistencias, de que entonces creemos que una resistencia es una señal para no hacerlo. Y ahí es cuando diría, pregúntate, y cuando tengas una resistencia en tu camino, pregúntate qué tanto lo quieres hacer. Porque si esto es realmente lo que tú quieres y no es una motivación que viene de una creencia o algo que tus padres te inculcaron o la sociedad te inculcó, sino que es alguna motivación que realmente viene de ti, las vías y las circunstancias las vas a crear tú mismo o tú misma. Y es eso, o sea, cuando hay un obstáculo es realmente verlo, porque yo creía mucho en eso y lo veía como una señal. Ay, no, ahorita es un momento para ir, ansia porque tal cosa. Y todo era una señal para mí y para mi sistema de creencias. Y luego dije, pero no, yo realmente quiero hacer esto, porque entonces tengo que verlo todo como que si es un obstáculo, no. Y me empecé a dar cuenta de que era que tanto, era una prueba, qué tanto lo quieres, Carla, qué tanto quieres hacer esto. Y allí fue cuando todo, realmente todo se abrió, porque dije, lo quiero y no me importa las vías que yo vaya a utilizar, lo voy a lograr. Y obviamente las vías que obviamente no van a hacerle daño a nadie más, son vías que yo misma estoy creando para mí, que bueno, intento esto, intento lo otro, no funciona, no funciona, continúo de esta otra manera, hasta que, ¡paf!, todo al final se abre, porque bueno, de hecho, se dice, ¿no? Que, digamos, la divinidad o esta conciencia superior que nos acompaña, digamos que nos sostiene o nos da la mano cuando ya hemos agotado todas nuestras
fuerzas. Perdón, ¿cuando llamamos qué? Se cortó un poco. Sí. Dice como que esta, digamos, la divinidad conciencia suprema nos acompaña o nos da la mano cuando ya hemos agotado todas nuestras fuerzas, cuando ya hemos intentado todo. Wow. Claro, como en los momentos ahí de los momentos clave, los momentos Sí, más difíciles. si la motivación es superflua y es una motivación que no proviene de nosotros, se va a caer rápidamente porque no vamos a tener la fuerza necesaria para superar el obstáculo. Estoy de acuerdo. Y, y en cuanto al tiempo que lo mencionaste hace un rato, cuando dices, no, es que no puedo esperar. Y me encantó que dijeras eso porque tal cual, o sea, la vida es ahora y nosotros ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar vivos. Nosotros vivimos como que si no nos fuéramos a morir nunca y no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, me parece clave eso porque, ¿sabes? Si yo lo quiero ahora, no quiere decir que es que me tengo que ir ya mañana, o sea, porque todo tiene un proceso, pero es también cada día hacer algo que me acerque a eso, ¿no? No simplemente dejarlo pasar y dejarlo pasar, porque en ese dejarlo pasar, pues yo he conocido unas cuantas personas que lo dejaron pasar toda la vida y no lo hicieron nunca. Y entonces, ¿de qué se trata la vida? Claro. Es como, o sea, si tú tienes un deseo, ese deseo está ahí por algo. Y fíjate, o sea, ese deseo no tenemos idea, pero nos puede llevar a lugares increíbles que jamás hubiésemos pensado, pero tú simplemente seguiste ese deseo. Entonces, para mí es clave eso de hazlo ahora, hazlo con lo poco que tengas, con los recursos que tengas, hazlo lo que puedas, pero hazlo, ve haciéndolo porque si no, o sea, es que la vida es hoy. Y estoy muy de acuerdo contigo en lo que mencionaste de las creencias y de lo de las señales, porque yo también lo veía así, yo todo era, hay una señal, pero yo también creo que cuando vemos la vida de esa forma es también una manera de soltar nuestra responsabilidad. O sea, como que no me hago responsable de mi parte creadora, que realmente nosotros co-creamos toda nuestra realidad. Entonces, si yo digo, no, es que el universo me está diciendo, Mi grandeza, de mi grandeza, porque somos creadores. claro, 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 no te haces responsable de tu grandeza, no la asumes como no la asumimos y así estuve por mucho tiempo también. claro, porque tú dices, no, bueno, la vida me dice que todavía no, y no es la vida, son tus propias creencias las que te están reflejando que tú todavía no, desde la mente no estás lista para eso. Pero, o sea, es darte cuenta de eso porque no hay afuera, no hay señales. Siempre es una revisión, ¿ves? Todo te lleva a una revisión. Ahí está la clave. Viaje interno, totalmente. Pero al final no existe un universo que te guía por un camino u otro. O sea, al final somos nosotras mismas, que claro que hay una energía, o sea, todo es energía y no es que no crean en el tema del universo, sino que somos nosotras mismas las que nos creamos eso. Yo no creo, por ejemplo, en el destino, sino que tú misma te haces tu destino de acuerdo a las decisiones que tomas. No es que esto tenía que ser así porque, no, o sea, tú decidiste y también cuando decides una cosa rechazas otra, pero de eso se trata. O sea, si tú elegiste estar en Croacia, estás rechazando estar en Canadá, por ejemplo, pero forma parte de tu elección y no quiere decir que después no puedas volver a elegir, siempre podemos elegir. O sea, nada es definitivo. Exacto, eso es algo que es crucial, ¿no? Cuando a veces creemos que las cosas son definitivas y es realmente tener en cuenta de lo efímera que es la vida y que hoy puedo querer una taza blanca, pero el día de mañana quizás quiera una taza azul y no pasa nada. Y está bien, y está bien cambiar de opinión. Exacto, y es eso también del deseo, ¿no? De al final el transitar ese deseo, porque el deseo está allí en nuestro corazón que nos pide un llamado. Quizás es un deseo, eh, no sé, de transformar o de concientizar, etcétera. Lo que pueda estar allí, ese deseo como motivación, y es ese tránsito, es el cómo, es el viaje.
Y cuando estamos tan enfocados en el objetivo final, nos perdemos de la historia del viaje y nos perdemos del disfrutar cada pequeño elemento que llega a nuestra vida, como conocer a alguien en la panadería que te habla un idioma diferente y tú dices, esta persona suma a mi experiencia, porque tú no sabes cuál es la conversación que vayan a tener y no sabes hasta dónde te pueda llevar esa conversación. Y son simplemente pequeños ejemplos, pero es el vivir el presente como este es mi camino y yo sé que voy caminando hacia allá y ya, no pasa nada, soltar esa presión de que las cosas tienen que ser inmediatas, porque ahí también he estado muchísimas veces. Y yo también, yo también. Y se me olvida disfrutar el viaje, que es ese tránsito, es eso que nos hace sentir vértigo en el día a día del no saber cómo van a suceder las cosas, pero tener la certeza de que van a suceder. Claro, incluso cuando estás viviendo algo que no te gusta, cuando estás experimentando, no sé, bien sea un trabajo, lo que sea, un vínculo, lo que sea, ¿no? Que no te gusta, que no quieres eso, pero es también transitarlo, porque siempre podemos aprender de esa experiencia. Incluso cuando piensas que no tienes nada que aprender, puedes aprender a verlo de otra forma, a Claro. reaccionar de otra forma. Entonces, estar abierto a eso, ¿no? A todo lo que cada persona, cada lugar, cada experiencia tiene para darnos, lo que el viaje tiene para darnos también. Me encanta, es el tránsito, me encanta, me encanta. Carla, me encantó hablar contigo, de verdad, qué nutritivo y yo creo que podríamos hablar 10 horas, o sea, Créeme que aquí nos podemos extender todavía más, pero no, en otro episodio. te voy a volver a invitar, estoy segura de ello porque creo que todavía hay muchísimos temas que podemos explorar. Pero bueno, me encanta abrir con este tema que ha sido un poquito de cada cosa, ¿no? Hemos hablado, hemos tocado muchos temas a la vez. Me encanta todo el aporte que tienes y que tenemos, o sea, como que nuestras experiencias ahí juntas forman también algo, algo ahí único. Y me encanta también el poder hablar y compartir con personas que también han vivido el proceso de migración totalmente diferente al mío, pero que a su vez hay puntos en común, hay puntos que se conectan. Y eso me encanta y también lo siento muy nutritivo para mí, para mi propio proceso, porque es como tú dices, yo no es que llegué a un lugar y ya, yo todavía estoy en mi viaje, todavía estoy en mi migración, así como lo dices tú. Claro. Ay, me encanta. Me encanta. Me encantó. Muchas gracias, Cari, por esta experiencia. Es la primera vez que participo en y bueno. Gracias a ti por formar parte, por sumarte a este proyecto tan bonito. Gracias, Carla, por querer también aportar ahí tu granito de arena a todas esas personas, a todas esas mujeres que están ahí con esas ganas, pero no terminan de hacerlo. Vamos a hacer ese tirón de mano para ellas. Aquí estamos. Vamos, en la vida es ahora. ¡Mua! Besote grande. Chaito, hermosa. Muchas gracias, Cari. Un beso.